Capítulo 8. El crepúsculo caía sobre aquella faz de la tierra, dibujando en los cielos arabescos coloridos aún por los últimos rayos del sol. Subiendo la colina y caminando lentamente, Villemont alcanzó el campamento de los gitanos. Era la primera vez que se dirigía hacia allá, sin embargo, ya era conocido por algunos de los gitanos, quienes, estando enfermos, lo habían buscado en su consultorio. Lo respetaban y, por lo tanto, su visita fue recibida con cortesía y deferencia. Nuestro jefe fue a la aldea, señor doctor, no puede agasajaros como sería de nuestro agrado, pero, interpretando el pensamiento de mis amigos, os saludo. Vuestra presencia nos honra y nos alegra. Me siento feliz por eso, Rublo. Sin embargo, vine aquí para hablar con Ciro. ¿Podéis conducirme hasta donde se encuentra? A estas horas él ciertamente está en meditación. Venid, es cerca de aquí. Villemont siguió al gitano, quien lo condujo a un declive del terreno donde un hombre, de espaldas, sentado bajo un árbol, parecía inmerso en una profunda meditacao. Podéis iros, Rublo, yo mismo me presentaré. Después de que el gitano se fue, Villemont, aproximándose a Ciro, le dijo: Perdonad si interrumpo vuestra meditación. Necesito hablaros. Como movido por un resorte, Ciro se levantó y, volviéndose, encaró la fisonomía simpática del médico. Su rostro, siempre tan sereno, se volvió pálido, mientras que el doctor Villemont, estupefacto, permanecía boquiabierto sin saber qué decir. Tú. Eres tú. ¿Estás vivo entonces? Ahora todo se me aclara. Ciro, ahora ya sereno, añadió. Sí, soy yo. Más calmo ya, Villemont sonrió por fin. Dame un abrazo. Jamás pensé que podría volver a verte. Sí, mi tío. Este mundo se vuelve muy pequeño cuando el destino desea reunir a las criaturas. Intercambiaron un largo y afectuoso abrazo, después, se sentaron al pie del árbol. Impaciente, Villemont preguntó. ¿Pero cómo conseguiste escapar ileso? Yo mismo asistí a tu condenación. ¿Por qué estás con los gitanos? Por el rostro de Ciro pasó una ola de tristeza. Me es doloroso volver al pasado, sin embargo, siento que te debo una explicación por lo mucho que en aquel tiempo trabajaste por mí. Escucha, pues. En el torbellino de los acontecimientos, nunca pude conversar contigo a solas para contarte todo mi drama. No obstante, ante la amistad siempre sincera que nos unió, te abro mi corazón. Sí, mi hijo. Cuéntamelo todo. Estoy ansioso. Sabes que ingresé muy niño al seminario por voluntad de mi madre. Aunque no sentía en mí una gran vocación para el sacerdocio, comprendí que obedeciendo su voluntad podría ser útil a mi prójimo, dedicando mi vida a aminorar sus sufrimientos. Mi entusiasmo joven de adolescente se desilusionó, sin embargo, al contacto con la rudeza del seminario, donde comprendí que aquellos que se decían nuestros superiores y ministros del propio Dios estaban llenos de los pequeños defectos tan comunes al resto de la humanidad. Pensé encontrar santos y me topé con hombres llenos de rivalidad, envidia, vanidad e incomprensión. Pensé aprender con ellos, sin embargo, pronto percibí que en la parte moral, que más me interesaba, ellos nada tenían que ofrecer, a no ser en sermones que casi siempre me provocaban la sensación de una fábula cuya realidad sus ejemplos desmentían. Me llené, no obstante, de coraje,
pensando que los hombres son falibles. La doctrina de la Iglesia no debía ser responsabilizada por eso. Aunque no sentía dentro de mí una armonización completa con los conceptos teológicos que había abrazado, me convencí de que podría, con celo y cariño, llevar adelante con sinceridad el ideal que mi madre me había impuesto. Resolví, pues, dejar de lado ciertos principios que me eran impuestos como dogmas, aceptándolos como las fábulas que nos cuentan cuando somos niños, pero que se deshacen al desmenuzarse con un raciocinio un poco más maduro. Después, pensaba yo, mis superiores, como hombres, eran falibles y tenían ciertamente la posibilidad de errar, aunque movidos por piadosas intenciones. Lo que para mí tenía valor, entretanto, eran los enseñamientos de nuestro Señor Jesús Cristo, que soportaban el examen del más lúcido y maduro raciocinio, maravillándonos siempre con la pureza de su filosofía. Sí, la única religión dejada por el Cristo que yo aceptaba debía ser la católica, apostólica, romana, depositaria, a través de Pedro, de las llaves del cielo. Así, me ordené con la sincera voluntad de ser un buen padre, de dedicarme al ministerio del Cristo con constancia y buena voluntad. Lo recuerdo bien. Asistí a tu ordenación. Yo deseaba trabajar en contacto directo con los necesitados, tal como los apóstoles del Cristo. Era así como yo comprendía el ejercicio del sacerdocio. La permisión, sin embargo, me fue negada por el obispo. No conformándome, fui a visitarlo, preguntándole la causa del rechazo. Me recibió muy bien y, cuando le hablé de mi voluntad, me declaró: os juzgo a un joven para tal empresa. Para realizar lo que deseáis, sería necesario designaros para una parroquia. Ahora bien, revisé cuidadosamente vuestras pruebas en el seminario y pude así aquilatar vuestra forma un tanto libre de raciocinio. Sería peligroso, pues, colocaros en contacto directo con el pueblo, donde los pecadores proliferan y, en vez de convertirlos, podrían ellos extraviaros. Es mi deber como vuestro superior velar amorosamente por los intereses de la Iglesia, protegiendo a sus ministros. Os daré por el momento el puesto de auxiliar en el monasterio donde residís. Allí tendréis oportunidad de ejercitar la humildad y la obediencia y, conforme a vuestra ficha de servicio, seréis promovido. Ahora, podéis ir. Inútil decir mi decepción. Había soñado ser un apóstol y estaba reducido a siervo de mis superiores en el monasterio. Siempre fui contrario a la inercia y al retiro de la convivencia con los semejantes, a la reclusión. A no ser la de aquellos que se dedican a los estudios científicos en beneficio de la colectividad. Retirarme a un monasterio, yo, que había soñado siempre ayudar, trabajar y servir, imitando al Maestro en su ejemplo magnífico. Vivir en la inercia, aunque en constante oración, no significaba para mí servir a Dios. Yo era joven, lleno de buena voluntad, podría amparar, levantar y ayudar a muchos necesitados. ¿Por qué no me dejaban trabajar en un hospital, por ejemplo? Sentí una voluntad infinita de rebelarme, pero, al mismo tiempo, sabía que Jesús enseñaba siempre la humildad, la paciencia y la perseverancia. Así, pues, inicié la nueva tarea, si bien con poco entusiasmo, pero con un sincero deseo de servir. Fui designado como bibliotecario. Para que puedas comprender bien ciertos hechos, debo aclararte que la biblioteca del monasterio era de las más completas. Estaba dividida en dos partes, la libre, para los internados, y la otra que nadie, con excepción de los directores,
podía franquear libremente. A los demás, solo con el permiso de estos les era permitido leer aquellos volúmenes. La primera parte constaba de conocimientos generales, libros aprobados por la Iglesia. La segunda, de los libros condenados, pero que sin duda necesitaban los profesores para combatirlos, o a las ideas que defendían, para proteger a sus seminaristas contra posibles dudas que surgieran en su vida como sacerdotes. Como sabes, tío, siempre me gustó leer, y pasando la mayor parte de mi tiempo entre los libros, fácil será comprender que me dediqué a ellos de cuerpo y alma. Al principio, para huir de la monotonía del monasterio, y después, fascinado por el mundo nuevo que se descortinaba a través de los libros que jamás me había sido permitido leer. Debo aclararte que, como bibliotecario, se me concedía plena libertad de acción. La obra, entretanto, que más me fascinó fue la de Voltaire, aunque condenaba su manera un tanto materialista de ver las cosas, no se le podía negar un estilo fluente, rico, elegante y de una profunda y real filosofía. Sus críticas crudas a la Iglesia romana hirieron mi orgullo, pero, para ser honesto conmigo mismo, le reconocí mucha razón. La Santa Inquisición era, en mi opinión, la vergüenza de la Iglesia. Nada justificaría matar al semejante a pretexto de defender la Iglesia de Dios. A él como Padre, poderoso y justo, le correspondería ciertamente esta defensa, si de esto la Iglesia necesitara. Me callaba, sin embargo, no deseando ofender a mis compañeros y amigos, que eran ahora mi familia. Un día, estaba leyendo en el silencio tibio de una tarde de verano cuando súbitamente sentí un deseo loco de dibujar. Distraído, tomé el lápiz y me puse a hacer garabatos en una hoja de papel. Sentí que mi mano se movía con extraordinaria rapidez, independientemente de mi voluntad, subiendo y bajando sobre el papel. Sorprendido, observé que los garabatos iban tomando forma y un rostro para mí desconocido se retrató en el papel. Cuando el dibujo quedó listo, mi mano se detuvo como amortecida, dejando caer el lápiz. Lo tomé nuevamente, pero, por más que me esforzase, no conseguí dibujar un solo trazo, a no ser los garabatos que comúnmente sabía hacer. Impresionado, verifiqué que el retrato estaba perfecto y que, por la expresión de su mirada, solo podría ser dibujado por un gran artista. Pero había sido yo quien lo había hecho. Yo, que apenas sabía los rudimentos del dibujo. ¿Cómo comprender eso? Estaba siendo juguete de una ilusión. Pero no, el retrato allí estaba sólido, tangible, y había sido mi mano la que lo había dibujado. Incapaz de resolver tal problema, me volví hacia Dios y oré fervorosamente. Pero, en vez de acudir a mí una idea explicativa, sentí en mí la necesidad urgente de lienzos, pinceles y pinturas. Intrigado, resolví al día siguiente encargar al padre que iba a las compras que me trajera el material deseado. Desde aquel día, no conseguí más de tener en mí aquel deseo vivo de pintar siempre, manejando con maestría y perfección pinceles y pinturas que antes nunca siquiera había tocado. La situación me encantaba, pues los cuadros se sucedían perfectos, bellos, de un arte puro e inconfundible. Yo sentía que algo extraño, sobrenatural, se pasaba conmigo ante aquel fenómeno, viviéndolo, sintiéndolo brotar como un torbellino dentro de mí, subyugando mi voluntad. A pesar de todo, yo actuaba conscientemente, no permanecía ajeno al fenómeno, tomaba parte en él, tanto es así que aprendí mucho de la pintura durante aquellos ejercicios.
No logro comprender, Ciro. Si tomabas parte en el fenómeno, no podías repudiarlo. Tal vez, pero yo no quería. Aquella voluntad que se sobreponía a la mía me dominaba con una superioridad que yo presentía. Después me acontecían cosas extraordinarias. Durante aquellos ejercicios, me ocurrían a veces ciertas indagaciones curiosas sobre arte, o la ciencia de los colores y de los tonos que, por mi ignorancia en el asunto, no podrían ser respondidas. Sin embargo, apenas mi pensamiento las formulaba, las respuestas afloraban a él, rápidas, concisas, perfectas. Era fuera de dudas para mí, ya a esa altura de los acontecimientos, que otro ser al que yo no podía ver estaba a mi lado, trabajando conmigo, dirigiéndome la mano en la formación de aquellos lienzos. Y que ese ser, esa criatura, poseía mayores conocimientos que yo y en muchos aspectos me era superior. ¿Quién sería? ¿Por qué no le preguntaste entonces? Cuando yo lo hacía, lo que ocurría constantemente, no venía una respuesta directa, apenas lo que me acudía a la mente eran palabras amigas de esperanza y confianza. La palabra que más sentía viva en mi pensamiento era compañero, otras veces, amigo. Pero si yo, a pesar de sorprendido, había recibido el fenómeno con cierta facilidad procurando analizarlo, no ocurrió lo mismo en el monasterio, donde mis actividades comenzaron a llamar la atención. Al principio, juzgaron que se trataba de una vocación artística brillante y admiraron mis lienzos con entusiasmo y orgullo. Sin embargo, los acontecimientos se complicaron a través de los pequeños accidentes que sucedieron entonces. Cierto padre, ya anciano, recién llegado al monasterio donde debería permanecer por algunos días, ante uno de mis lienzos se detuvo boquiabierto. Su emoción fue tan intensa que necesitó ser socorrido por los demás que lo acompañaban. El cuadro en cuestión había sido el último que yo había terminado y se trataba de un retrato. Minutos después, fui llamado a comparecer en presencia del director en su gabinete. Ya estaba allá, aún un tanto abatido, el viejo visitante. Al verme, pareció ansioso y su mirada reflejaba curiosidad. El padre Flavio, nuestro director, un hombre autoritario y enérgico, fue diciendo de inmediato: «Entra, Francis, sabes que en aquel tiempo ese era mi nombre, siéntate aquí. El señor consultor tiene algunas preguntas que hacerte». Asentí respetuosamente y tomé asiento en la silla que me fue ofrecida. Por tu edad, sé que sería imposible que hubieras conocido a mi padre. Sin embargo, pintaste su retrato con tal perfección que hace un momento me pareció verlo vivo, en persona, al contemplar aquel cuadro. ¿Cómo lo conseguiste? Es decir, ¿de dónde lo copiaste? Sorprendido, respondí: de ninguna parte, ignoraba incluso que él hubiese existido como hombre en este mundo. Pinté sin copiar, apenas aceptando la inspiración. Mis interlocutores se miraron asombrados e incrédulos. No es posible. Si fuese solamente la semejanza, pero no. El cuadro es perfecto en sus mínimos detalles. Y lo interesante es que él solamente fue retratado una vez, por un amigo suyo que lo obsequió con un medallón. Aquí está. Puedes verlo. Emocionado ante tal acontecimiento, con la mano un poco trémula, tomé el medallón algo envejecido por los años, y lo que vi me dejó realmente asombrado. Mi cuadro era simplemente una ampliación de aquel retrato. Nada había sido olvidado en sus mínimos detalles. Entonces, dijo el triunfante, ¿y ahora, qué dices?
Estoy tan sorprendido como vosotros. Jamás había visto tal retrato. Pinte simplemente inspirado. Tu caso mucho me ha sorprendido, Francis, intervino el padre Flavio, tu vocación para la pintura fue muy repentina. Eso no tendría importancia, pues sería hasta un caso común. Lo que me intriga realmente es que jamás tomaste una sola clase de pintura. No puedo comprenderlo. Yo tampoco sé explicar cómo fue. Sentí deseos de pintar y pinté. Pero parece que existe algo más allá de la común inspiración. Siento que un ser invisible me conduce la mano y es él realmente quien pinta los cuadros. Siento que soy apenas su instrumento. Yo hablé con toda sinceridad, pero percibí que los dos me miraban incrédulos y desconfiados. Me mandaron salir por algunos instantes. Ellos irían a meditar sobre el asunto, que aguardase su llamado. Cuando media hora más tarde penetré nuevamente en el gabinete del director, este estaba solo. Me recibió con afabilidad. Posando la mano en mi hombro, dijo, Francis, estudiamos maduramente tu caso y llegamos a la conclusión de que estás bajo la influencia de un espíritu demoníaco. Solo él podría conducirte la mano pintando un cuadro que era conocido por una sola criatura y que jamás habías visto. Decepcionado, retruqué, os equivocáis ciertamente. Un demonio ciertamente llevaría mi mano a trazar malas acciones, sin embargo, este pinta cuadros puros, de una belleza realmente delicada, posible solamente para quien tiene sensibilidad de lo bello. El padre Flavio frunció la frente, visiblemente contrariado. Hijo mío, veo ahora que fuiste fascinado por él. Si deseamos salvarte, necesitamos actuar cuanto antes. Es mi deber intentar reconducirte al buen camino. Siempre fuiste algo descuidado con los deberes litúrgicos y un tanto rebelde a las órdenes superiores. Eres culpable de tal situación. De ahora en adelante, no más pintarás ni irás a la biblioteca. Permanece en tu celda, en ayuno, y yo mismo iré hasta allá más tarde a fin de exorcizarlo. Percibiendo inútil cualquier palabra, obedecí las órdenes, sin embargo, sin creer en nada de lo que él me había dicho. Para mí, la superioridad del ser que me inspiraba era manifiesta. Además, si fuese un demonio, ciertamente habría procurado rebelarme contra Dios y la fe. ¿Cómo podría un demonio inspirarme tan sabios pensamientos cristianos? Profundamente desilusionado, sintiéndome incomprendido, me recogí en la celda, llevando entre las manos un ejemplar de la Biblia. El libro santo ciertamente me aconsejaría en aquella encrucijada de dudas y de incomprensiones. Medité durante algún tiempo, después, en oración, pedí a Jesús que me inspirase la verdad a través de sus evangelios. Esperanzado, abrí el libro y mis ojos se toparon con lo siguiente: todo reino dividido contra sí mismo será asolado y la casa dividida contra sí misma caerá. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Lucas, capítulo 11, versos 17 y 18. Entonces, mi tío, la luz se encendió más fuerte en mi espíritu. Si de hecho el ser que actuaba conmigo fuese un demonio, jamás podría predicar el bien sin estar contra sí mismo. Su inspiración siempre había sido buena, pura, elevada. Cuando lo sentía a mi lado, un deseo fuerte de ayudar al prójimo despertaba en mí, una comprensión amorosa surgía en el núcleo de mi ser para con el mundo y mis semejantes. No. El padre Flavio estaba equivocado y yo debería probarlo.
No sabía explicar el fenómeno, sin embargo, todo mi ser, mi inteligencia y mi raciocinio repudiaban la opinión de mis superiores. Durante 2 días permanecí en la celda sin salir, a pan y agua, a fin de, según pensé, prepararme para la expulsión del pseudo-demonio. Aquella soledad me hizo bien y el ayuno me hacía sentir leve como un pájaro. Por varias veces vislumbré siluetas blancas deslizándose por la celda, sin embargo, receloso de que se tratase de una alucinación, nada dije a nadie. Cierta noche me acosté tras las acostumbradas oraciones. Estaba casi envuelto por el sueño cuando abrí los ojos al oír un pequeño ruido al lado de la cama. Lo que vi me dejó paralizado por el espanto. Un hombre elegantemente vestido, de fisonomía extrañamente joven a pesar de sus cabellos blancos, delgado, con barba en forma de punta, estaba parado al lado de mi cama. Sus ojos eran suaves y sus labios se entreabrían en una sonrisa. Traía en una de las manos la paleta de pintor. Mi amigo, dijo, tu vida va a cambiar, tendrás que luchar, pero no temas. Jesús está contigo y la verdad te hará libre. Me hizo un ademán alegre y desapareció. Todo había sido tan rápido que por algunos momentos juzgué haber soñado. Pero no. Yo estaba bien despierto y le había oído perfectamente las palabras. ¿Quién sería? Su rostro me era extrañamente familiar. Su figura bella despertó en mí cierto sentimiento nostálgico de añoranza indefinible. No tuve dudas, había sido él ciertamente quien había pintado mis cuadros. Había traído la paleta para que yo lo identificase. Nuevamente callé mi visión ante mis compañeros, sabía que me juzgarían en delirio. A la mañana siguiente, tras las oraciones matutinas, el padre Flavio vino a mi celda seguido por un auxiliar, ambos vestidos con los ornamentos y con los accesorios necesarios para la ceremonia con la cual pretendía libertarme de la influencia, a su ver, nefasta. Entonces, Francis, ¿cómo has pasado? Me levanté respetuoso. Muy bien, con la gracia de Dios. Lo estimo. En cuanto a tu caso, ¿has notado alguna diferencia? Es decir, él cedió al ayuno y a la oración. Sincero por naturaleza, no pude ocultar la verdad, toda vez que me era solicitada. Además, la afabilidad no siempre común de mi superior despertó en mí la esperanza de una posible comprensión entre nosotros, para juntos intentar un análisis más productivo del fenómeno. Por eso, le conté la visión que había tenido. Alisando levemente su barba, pensativo, el padre Flavio permaneció algún tiempo. Después, mirándome con seriedad, añadió, veo que él insiste a pesar de todo. Pues bien, arrodíllate y pide la protección de Jesús. En su nombre, yo expulsaré al demonio que te atormenta. Pero él no me atormenta, Padre, al contrario, su bondad me conforta y me aclara. Mi superior me interrumpió con un gesto contrariado. Esta ilusión tuya es la que le da fuerzas. Obedece antes de que sea demasiado tarde. Estás completamente fascinado. En la confusión de ideas en que se debatía mi espíritu, me entregué obediente a la orden superior. De rodillas, oré fervorosamente a Dios para que me ayudase, guiando mis pasos en la senda del camino correcto. El padre Flavio comenzó a orar en voz alta, con el crucifijo en la mano derecha, bendiciéndome en forma de cruz. Demonio, en nombre de Jesús, te lo ordeno, deja a este hombre. Repitió por 3 veces estas palabras, y fue entonces cuando algo extraordinario sucedió.
Una carcajada siniestra llenó el aire. Asustados, yo y el padre Flavio miramos al seminarista que sostenía los ornamentos. Su fisonomía estaba transformada. Su rostro joven y delgado parecía más viejo. Cuando habló, su voz era ronca y cavernosa. Tú, Flavio, quieres expulsar demonios. Tú, que no consigues expulsarlos de ti mismo. Me haces reír. Vamos, muéstrame tus credenciales frente a Jesús y te dejaré en paz. Pero te prevengo, te conozco bien, pues hace mucho vivo contigo. No conseguirás engañarme. Soy un demonio astuto y prevenido. ¿Sabes? Tú me conoces mucho también. Marcelo es mi nombre. ¿Te acuerdas? Tienes miedo, bien lo sé, pero por más que hagas por olvidar, no te libertarás del pasado. Pagarás. Pagarás todo hasta el último centavo. Y el jovenzuelo reía mucho, completamente fuera de sí. Miré al padre Flavio. Estaba lívido y sus labios temblaban. No se movía, parecía clavado al suelo. Sin comprender nada de lo que pasaba, volví mi pensamiento hacia el ser que me inspiraba. En el mismo instante, movido por una fuerza impulsiva, me levanté y, extendiendo las manos hacia la cabeza del muchacho que reía aún murmurando palabras de venganza y de odio, le dije suavemente, vete ahora. ¿Por qué atormentar a los otros que ningún mal te han causado? El muchacho pareció ponerse serio de repente. No deseo mal ni a ti, ni a este por el cual hablo, pero a Flavio sí. Él me hizo mucho mal y debe pagar. Pagará. No hables así, él no te conoce. Vete, déjanos en paz, en nombre de Jesús. Dices que él no me conoce. Pregúntale. ¿Qué sabes tú de su intimidad? Y sarcástico, cuéntale, oh, Flavio, nuestra historia. Cuéntale, te lo ordeno. Ah. Estás silencioso, entonces la contaré yo. Hace 20 años. No, Marcelo, cállate. ¿Para qué volver a todo cuanto pasó? Sentí en esa hora mucha pena de mi superior. Estaba completamente cambiado, humilde, angustiado, aterrado. Con las manos aún sobre la cabeza del muchacho, elevé una fervorosa plegaria a Dios implorando ayuda. No nos interesa conocer los errores del pasado de nadie, si existieron o no. Apenas puedo decirte que solamente el perdón salva a las criaturas y las conduce a los brazos amorosos del Maestro Jesús. Perdona aunque te hayan lastimado mucho y sentirás la alma leve y el corazón feliz. Ayuda y serás ayudado, porque sabes que quien a hierro mata a hierro muere. La justicia de Dios es perfecta y siempre se cumple. Si deseas juzgar, júzgate a ti mismo y encontrarás ciertamente motivos para perdonar, y así alcanzar un lugar mejor en el mundo donde vives. Ahora vete. El muchacho escuchaba en meditación. Me iré. Pero nada prometo. Obedezco porque nada puedo contra ti, pero que él tenga cuidado, ¿oíste, Flavio? Cuidado. El cuerpo del seminarista se agitó en un estertor y se inclinó hacia atrás, cayendo al suelo. Corrí hacia él, levantándolo en mis brazos y colocándolo sobre el lecho. Constaté que dormía ahora normalmente. Miré al padre Flavio. Parecía más viejo, más cansado. Se había sentado en una silla y con el pañuelo se secaba el sudor del rostro. En aquel instante había perdido su acostumbrada pose de superioridad, me pareció otra persona. Me senté también y nada dije,
esperando que su crisis emocional se serenase. Pero él reaccionó. A los pocos segundos se levantó y, al contemplarlo, reconocí al mismo padre Flavio de siempre. ¿Ves cómo yo tenía razón? El demonio habita contigo. Debes continuar con el ayuno y la oración. Después haremos un nuevo intento para alejarlo. Sorprendido, retruqué, pero si había aquí algún ser demoníaco, no era conmigo con quien él estaba ni permanece. Él fue claro al afirmar que estaba con vos. Basta. Cortó él irritado. Entonces piensas que voy a caer en el engaño. ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa? Te prohíbo que hables más de este asunto. Tu actitud siempre contraria a nuestros consejos y opiniones es lo que te ha colocado a merced de Satanás. Sacudí la cabeza, indignado. No es posible que estéis hablando en serio. Lo que pasó aquí no se refirió a mí, bien lo sabéis. Es absurdo lo que decís. Jamás conocí a ningún Marcelo, y vuestra actitud. Basta, repito. El padre Flavio estaba lívido y sus labios trémulos. Hasta ahora usé de blandura para contigo, conforme a los preceptos religiosos que obedezco, pero ante una actitud insubordinada, me veré forzado a actuar con mayor energía. Escucha bien, o aceptas pasivamente nuestras órdenes o te entregaré al examen de los peritos de la Santa Inquisición, que busca librarnos de los perturbadores de la religión como tú. Piénsalo bien y decide. Y volviéndome la espalda, se encaminó hacia la puerta con orgullo. Conviene que este muchacho permanezca aquí en la celda contigo, pues él también está poseído por el espíritu inmundo. Después resolveremos lo que se deba hacer. Viéndome solo con el joven que aún dormía, me sentí deprimido y angustiado. Comprendí que comenzaba a correr peligro, pues si el padre Flavio me entregaba a la Inquisición, las esperanzas de escapar con vida serían mínimas, o incluso nulas. Mi caso era realmente difícil para ellos, a quienes había intolerantes al extremo. ¿Qué hacer? Por otro lado, sentía que no podría confiar en el padre Flavio. Él había demostrado una incomprensible mala voluntad para estudiar mi caso. Sin embargo, su emoción ante los acontecimientos había sido la de un culpable. Si todo fuese mentira, si las palabras pronunciadas por el ser invisible a través del joven seminarista hubiesen sido falsas, ¿por qué habría perdido la serenidad? Mil pensamientos se cruzaban en mi mente, evidenciando más y más la actitud comprometedora y extraña de mi superior. El joven, removiéndose en el lecho, me arrancó del torbellino de mis pensamientos. Me aproximé. Viendo que había despertado, me apresuré a llevarle un poco de agua que él bebió mirándome algo receloso. Viendo su aire preocupado, comenté, entonces, ¿estás mejor? Sí. Me siento bien, apenas un poco cansado. Pero decidme, ¿qué pasó? ¿No te acuerdas de nada? Vagamente, su rostro, naturalmente pálido, se tiñó de rubor. Estoy avergonzado. Tengo miedo de recordar lo que pasó. Me dio lástima ver aquel rostro delgado, casi de niño, confundido y aterrorizado. En un impulso, le alicé los cabellos negros y revueltos. Cálmate. Cosas extrañas y que escapan a nuestra comprensión nos pasaron hoy aquí. Nada temas. Imploremos la ayuda de nuestro Señor Jesús Cristo y juntos procuremos estudiar el caso. Estoy decepcionado. Creo que no conseguiré hacerme padre. ¿Por qué? Viendo que el otro permanecía en silencio,
le pedí, vamos, cuéntamelo todo. Ya había ocurrido antes lo que pasó hoy. Sí. Desafortunadamente esta ha sido mi tragedia. Voy a contároslo todo. Desde niño siento influencias extrañas que, contra mi voluntad, se apoderan de mí, obligándome a hacer y decir cosas que no pienso e incluso desconozco. En mi aldea el hecho era bien conocido, pues estos casos se sucedían frecuentemente, prediciendo a veces el futuro de las personas. Mi madre, católica convicta, me creyó endemoniado. Recelosa de la Inquisición y deseando curarme, logró colocarme en el seminario. Oh, infeliz de mí. Ni aquí consigo la cura tan deseada. Los sollozos cortaban las palabras del joven, angustiado y triste. Tomado de una profunda simpatía por él, le dije, no temas. Dios está contigo, no lo dudo, y Él será siempre más fuerte que el mal. Esperaremos confiados. Al día siguiente, recibimos órdenes de continuar en la celda, ayunando y orando. Así comenzaba, mi tío, nuestra odisea. Luchando entre fuerzas desconocidas en medio de la ignorancia y del fanatismo de nuestros superiores, nuestra situación era cada vez más angustiante y peligrosa. Durante aquel triste periodo, cuando estaba envuelto en dudas, inmerso en el más terrible desespero, sentí despertar en mí una fe mayor en Dios y la necesidad de ser siempre sincero conmigo mismo, diciendo siempre la verdad, para que mi conciencia pudiese soportar tranquilamente los sufrimientos morales que ya entonces sabía inevitables. Tenía que enfrentar la situación. Contemporizar en materia de creencia e ideal representaba sofocar el ansia de libertad, de comprensión que con avidez despertaba en mi alma. La verdad, fuese cual fuese, era para mí más importante que la propia vida, que la religión que había abrazado temerariamente. Mi espíritu indagaba incesantemente y los conocimientos adquiridos no me satisfacían. Luchando desesperadamente entre la lealtad a la que me veía forzado moralmente por los compromisos asumidos con la Iglesia, y las lagunas, las injusticias, las deficiencias de la orientación que mis superiores daban a esa misma Iglesia, pasé muchas noches insomne, deseoso de comprender, armonizar, encontrar un apoyo del cual, en el sacerdocio, me juzgaba merecedor. Pero, tras cierto periodo, llegué a la triste conclusión de que nada podría hacer conciliar las cosas. Ellos eran intransigentes y a veces hasta violentos, haciéndome dudar de la pureza de sus intenciones, encubiertas con el manto sagrado del celo cristiano. 1000 veces tuve que repetir todo cuanto ya había dicho con relación al fenómeno, y esa repetición, forzada por ellos, provocaba siempre una reacción violenta. Por fin, el padre Flavio resolvió que yo debía confesar estar poseído por el demonio. Yo aún no me había convencido de esa posesión y me negué terminantemente a confesar tal cosa, que bien sabía que significaba el libelo que me llevaría al tribunal del Santo Oficio. Viendo que nada conseguía, comenzó a infligirme castigos corporales, flagelándome el cuerpo hasta verme desfallecer de dolor y de cansancio. Yo desearía ser sumiso y fiel a la Iglesia, pero ante tanta injusticia, sufriendo en el cuerpo la humillación de la ignorancia maldosa, de la intolerancia del padre Flavio, confieso que muchas veces pensé en odiarlo. Su rostro se transformaba por el furor cuando, colocando el crucifijo ante mis ojos nublados por el torpor del castigo, ordenaba que confesara. Yo sacudía la cabeza, negando. En cuanto al pobre seminarista que ocupaba mi celda y era también víctima de la situación en que nos encontrábamos,
en un arrebato de valentía le había confesado todo al padre Flavio, quien había prometido ayudarlo, siempre que le obedeciese. El muchacho acataba rigurosamente sus órdenes, pero algunas veces, cuando el padre Flavio se excedía en castigarme, él tenía nuevas crisis y Marcelo, acusando a nuestro superior de asesino, lo hacía salir de la celda trémulo y blanco, inseguro y aterrorizado. Pero, cierta vez, eso no ocurrió. Cuando el padre Flavio, exacerbado por mi negativa a confesar, me fustigaba con nuevos golpes, el seminarista comenzó a reír con voz ronca diciendo: «Eso, Flavio, mátalo. Cúbrete más y más de sangre. Aún te ahogarás en ella. ¿Por qué no matas de una vez a estos dos? ¿Tienes miedo de que ellos también te persigan? No. Es temprano todavía. Tu conciencia está embotada, pero despertará un día. Estoy aquí para ayudarte. ¿Oyes? Las campanas anuncian las 10. Fue a la misma hora, ¿te acuerdas? La noche estaba oscura y tú encontrabas todo favorable para tu plan. Mirando al padre Flavio, percibí que se esforzaba por dominarse. Los ojos desorbitados estaban fijos en el muchacho con horror y odio. Bandido. Maldito. No dejaré más que me atormentes. Te mato con mis propias manos. No lo conseguirás ahora nuevamente. Este será tu mayor castigo. Como un alucinado, el padre Flavio saltó sobre el seminarista, apretándole furiosamente el frágil cuello. Me levanté con dificultad del suelo y, procurando acumular fuerzas, busqué apartar al padre Flavio de encima del pobre muchacho, que inanimado parecía un muñeco en sus manos. Viendo que nada conseguía, pues yo estaba exhausto por los ayunos y por los castigos, tomé una jarra de agua fría y la arrojé con fuerza en el rostro de mi superior. Asustado por lo imprevisto, soltó el cuello del joven y por algunos instantes pareció no poder razonar. Después, se dejó caer sentado sobre una silla, enjugando el sudor que le cubría el rostro en profusión. Sin fuerzas para colocar el cuerpo del indefenso muchacho sobre la cama, me arrodillé a su lado para socorrerlo. Respiraba aún, con dificultad. En su fino y claro cuello eran visibles varias manchas moradas. Mojé un paño con agua fría y froté con él la frente del muchacho. En ese instante percibí que el padre Flavio salió de la celda. Retornó enseguida con algunos de sus subordinados. Mirad, para que os sirva de ejemplo la situación de aquellos que se entregan como presa fácil a Satanás. 1. De sorpresa e indignación hirió mis oídos mientras que yo, arrodillado aún al lado del muchacho, los miraba sin comprender. Sois todos testigos. Este infeliz, me señalaba, poseído por el demonio, en un acceso de furia intentó matar a su compañero de celda. Ya intenté todos los recursos posibles para libertarlos de ese yugo tenebroso, pero, desafortunadamente, de él no desean salir, pues perseveran en sus actitudes contrarias a mis consejos. El padre Flavio hizo una pausa, mirándonos sombríamente. Ante todos vosotros, hago mías las palabras de Pilatos, lavo mis manos de este caso. Mañana mismo serán ambos entregues al tribunal del Santo Oficio. Ahora, vámonos. Nuestra permanencia aquí es inútil, y el ambiente, peligroso. Nada más nos queda por hacer. Antes de que pudiera recuperarme del asombro que me había nublado el raciocinio ante tanta hipocresía, me encontré nuevamente solo con mi infeliz compañero. Yo, a pesar de todo,
poseía la inspiración de mi amigo espiritual, confortándome, amparándome en los negros y difíciles momentos, haciendo brotar de las cenizas de la religión que había profesado una llama más pura de esperanza en la claridad del amor de Dios por sus hijos y de un cristianismo más puro que aquel en el que aún tenía fe, aunque no comprendiese bien lo que ocurría conmigo, pero mi compañero vivía perturbado e infeliz, rebelde y desilusionado. Debilitado, sin fuerzas para transportar al lecho al escuálido jovenzuelo, continué aplicándole las compresas en los lugares heridos. Sabía en ese instante que estábamos perdidos. El padre Flavio, temeroso de que su secreto del pasado fuese conocido por los demás, deseaba verse libre de nuestra importuna presencia, juzgando así libertarse de la pesadilla de aquella persecución incómoda que le movía, por nuestro intermedio, aquel que él conocía por Marcelo. Yo ya no dudaba de la veracidad de aquella culpa que realmente debía pesar mucho en la conciencia de nuestro director. Su actitud cobarde, responsabilizándome por una agresión de la cual había sido el autor, no dejaba más dudas en cuanto a su carácter. A la mañana siguiente fuimos transferidos a la prisión como criminales comunes. Difícil será contarte la angustia, las dudas que la inseguridad nos creaba. Un mes después, quebrantados, sucios y macilentos, comparecimos ante el sombrío y sumario tribunal del Santo Oficio para el juicio. La sala donde penetramos para ser juzgados era fría, hostil. Sus paredes oscuras y desnudas, sin ventanas, iluminadas incluso durante el día con parpadeantes cirios que la llenaban de sombras fantásticas, daban al ambiente una atmósfera sombría. Había una mesa, también oscura, detrás de la cual se sentaban algunos de los obispos, jueces de aquel tribunal, y 3 tribunas más de cada lado, donde permanecían de pie los padres de la acusación y de la defensa. Sobre la mesa del centro, en la pared, un Cristo crucificado asistía tristemente. Si el ambiente era por sí mismo sombrío, la presencia de aquellos 10 hombres vestidos de negro, de fisonomías duras y serias, lo volvían tétrico. Armando, temeroso ante la gravedad del momento, instintivamente se acurrucó a mi lado. Dado por el obispo que presidía la sesión una pequeña señal, el trabajo se inició con algunas oraciones pronunciadas en voz alta. Después, uno de ellos comenzó la lectura del proceso acusatorio. ¿Para qué contarte lo que fue aquel juicio? La exageración de las acusaciones, haciendo de nosotros criaturas sin fe y sin escrúpulos. Los testigos, mis colegas, amigos que estimaba, temerosos, me acusaban impiedosamente, relatando pequeños incidentes del seminario donde mi opinión era contraria a la de mis maestros. En cuanto a mi pobre compañero de infortunio, los testigos se acumulaban relatando su infancia, donde los fenómenos sobrenaturales se repetían constantemente. Inútil decirte que nuestra pobre defensa fue infantil e improductiva. ¿Cómo convencerlos de que no era el demonio quien nos asistía? ¿Cómo conseguir la comprensión de personas tan convictas de lo que afirmaban si ni siquiera sabíamos bien lo que nos ocurría? Cuando escuchamos la tremenda condenación, miré a mi compañero y percibí que tambaleaba sobre sus pies. Estaba lívido. Yo, sin embargo, por extraño que parezca, sentí dentro de mí una fuerza nueva, una resistencia inesperada ante la desgracia, una especie de indiferencia en cuanto a mi destino. Miré al Cristo crucificado que pendía de la pared y sentí pena, una pena profunda. Y pensé, pobre Cristo, que en la cruz intentó enseñarnos la compasión hasta el último instante, perdonando al buen ladrón. Habrá sido en vano su tremendo sacrificio.
Miré a aquellos hombres, seguros de sí mismos, dueños de la vida y de la conciencia de su prójimo, y mi piedad aumentó. No era mi vida lo que ellos habían condonado, sino que, decretando nuestra muerte, estaban condenando a la propia religión, mancillando el legado del Cristo con el estigma del crimen y de la injusticia. Fuimos conducidos de regreso a la celda, donde aguardaríamos la muerte horrible en la hoguera bajo el estigma de hechiceros. Antes, yo sería expulsado de la cofradía y ambos seríamos excomulgados en virtud de nuestra negativa a confesar. ¿Cuándo seríamos ejecutados? No lo sabíamos, y esta espera constante nos ponía sobresaltados al menor ruido. ¿Sabes cómo actuaban? A veces, bajo el influjo de un entusiasmo que yo llamaría nefando, mataban a los condenados inmediatamente después del juicio. Otras, parecía complacerse en torturarlos con la espera del fin, dejándolos olvidados en sus celdas, inmersos en la angustiante expectativa de la muerte horrible. El trato era el peor posible y la mazmorra terrible, incluso para nosotros, acostumbrados a la rudeza de la vida monástica. Mi joven compañero se definía a ojos vistas y yo no me cansaba de pedir para él el auxilio de las pocas personas que se nos aparecían para cambiar la ración y el agua. Invariablemente, esas personas ni parecían escucharme, encogiéndose de hombros negligentemente. Su estado se fue agravando considerablemente y yo, sintiendo mi impotencia en aquellos momentos dolorosos, me apegaba a la oración, buscando en el confort espiritual fuerzas para socorrer a mi pobre compañero agonizante. Con el cuerpo consumido por la enfermedad, murió algún tiempo después. Su muerte no me entristeció realmente, pues él se había liberado del terrible castigo de la hoguera que nos esperaba. Fue, sin embargo, melancólicamente como asistí a la retirada de la celda de su cuerpo delgado, por los irreverentes y groseros carceleros llenos de indiferencia, ciegos a la compasión y a la caridad. Me quedé solo. No pude huir a la depresión de la soledad. En aquellas horas amargas, llegué a desear que me vinieran a buscar para el cumplimiento de la sentencia, a fin de acabar con el terror de la incertidumbre. En la oscuridad de la celda, la inmundicia, las ratas, los piojos que me recorrían graciosamente el cuerpo me transformaron en un ser escuálido, que disputaba con ellos los escasos pedazos de pan. Juzgué que permanecería solo, sin embargo, no sé bien cuándo, pero creo que algunos días después, arrojaron celda adentro a un nuevo compañero. Era un hombre fuerte y bronceado, aparentemente de unos 40 años. Juraba terriblemente contra la nobleza, el rey, la corte, en fin, contra todo. Curioso, me aproximé y el olor fuerte a vino me aturdió. Estaba borracho. ¿Quién sería? Después de gesticular, hablar y blasfemar, sin parecer siquiera haberme avistado, se durmió profundamente. Sus roncos no me dejaron dormir, y pienso que la curiosidad tampoco. El tiempo fue pasando hasta que por fin mi nuevo compañero despertó, pidiendo agua a gritos. Presuroso, le pasé la vasija que él apuró ávidamente. Bebió algunos tragos, hizo una mueca de asco escupiendo ruidosamente, agua. Y encima podrida. Echó una mirada a su alrededor y, pareciendo acordarse de algo, arrojó rabiosamente la vasija contra la puerta, berreando, perros. Que beba su majestad esta agua podrida. Banda de ladrones. Yo lo observaba asustado y receloso. Mi debilidad era tal que la demostración de energía y fuerza de aquel hombre me dejaba estupefacto. Después me miró, sus profundos ojos negros despedían chispas,
ellos piensan acabar conmigo. Apartarme de su camino, reducirme a un pobre diablo como tú, me señaló con alguna conmiseración reflejada en la mirada, no de mala forma tal vez, sino por una remota posibilidad de verse a sí mismo en aquella situación, pero se equivocan. Pablo es poderoso. Mi Mirka será vengada. Ellos me pagarán. Malditos hidalgos. Malditos. Nerviosamente se arrojó contra la pesada puerta, intentando inútilmente abrirla. Callado, asistí a la crisis de rabia, de odio, después de angustia y de lágrimas, de rebelión y de desespero que sucesivamente lo acometió. Después, el desánimo pareció humanizarlo un poco y se dirigió a mí, deseoso de conocer mi tragedia, instintivamente buscando confortarse a través de ella. Soy reservado por naturaleza, pero ante mi muerte próxima le conté por encima lo que me había ocurrido, tal vez buscando en él una comprensión que nadie me había demostrado. Yo estaba cansado, débil, y todos estaban en mi contra. Realmente él, a pesar de ser rudo e inculto, se conmovió con mi historia por dos fuertes razones. Creía en la existencia de amigos nuestros entre los que se fueron ya de este mundo y en su posibilidad de comunicarse con nosotros y, aunque respetando profundamente la religión, temiéndola incluso, odiaba gratuitamente no a los sacerdotes comunes, sino a los obispos, a los cardenales, al alto clero, que a su vez comerciaban la religión en las antesalas reales. Además, cualquier referencia a las clases más elevadas provocaba de su parte incontenibles crisis de rencor. Penalizado por mi situación, más aún por sentir que harían de él, sano y fuerte, una sombra como yo, se sentó a mi lado procurando consolarme. Sabe, padre, ellos suelen olvidarse de los condenados. Mientras hay vida, hay esperanza. No, no me llame padre, ya no lo soy. Fui proscrito de la cofradía. Mi nombre es Francis. Yo soy Pablo, el gitano. Nos estrechamos las manos, hermanadas por la situación. Eres inocente, Francis. Víctima de la maldad de tus propios amigos. Yo también soy inocente, pero mis amigos son siempre amigos. El enemigo es muy poderoso. Fuiste franco conmigo y yo confío en ti. Voy a contártelo todo. Su historia era común en aquellos días. Él era jefe de un grupo de gitanos, poseía 2 hijos, Rublo y Mirka, en quienes depositaba sus más caras esperanzas. Los adoraba con la violencia de su temperamento arrebatado. Su hija era ya una joven y hermosa. Se había enamorado secretamente de un hidalgo que la había seducido, robándosela del hogar. Poco después, abandonada por el seductor, Mirka había retornado al campamento, enferma y amargada. El padre, desesperado, había intentado arrancarle el nombre del culpable, pero la joven, amándolo profundamente, no quiso revelarlo por temor a su seguridad. Pablo, desesperado, veía a la hija definar día a día de tristeza, permaneciendo indiferente a todo, incluso a su propio hijo que iba a nacer. Un día, por casualidad, descubre el nombre del seductor y, sabiendo que éste se encontraba en París, emprende el viaje solo para implorarle que vuelva con su hija, a fin de que ella pueda curarse y tenga entusiasmo por la vida. Encuentra al hidalgo en el jardín de su residencia, donde había penetrado secretamente, pues él se había negado a recibirlo. Por amor a la hija, intenta despertar su compasión, pero él se muestra indiferente y frío, riéndose de Pablo, de su petición para ir al campamento a ver a Mirka.
El gitano, sabiendo malogrado su intento, se irrita e intenta agredir al hidalgo, en lo que es impedido por algunos lacayos. Furioso, el gitano jura matarlo. Arrojado a la calle, se dirige a una taberna, buscando en el vino el consuelo para su dolor. Allí, horas más tarde, es arrestado y arrojado al cárcel, en el lamentable estado en que lo conocí. No es difícil conocer la causa de mi arresto. El duque ciertamente la fraguó para librarse de mi venganza, pero, su voz era ronca y amenazadora, jamás conseguirá su cometido. Acercándose más a mí, ponderó, mira, aunque no lo creas, saldré de aquí. Tengo amigos seguros que habrán de encontrarme y ayudarme en la fuga. Ahí entonces Pablo se vengará. Nada le dije en ese momento. Estaba cansado, débil. En otras circunstancias habría intentado convencerlo de perdonar, pero en aquellos días de dolores y sufrimientos, de dudas e incertidumbres, tendría yo mismo la fuerza para perdonar. Nos volvimos amigos. A pesar de ser rudo, él sabía ser un buen compañero, contándome casos alegres cuando el optimismo lo favorecía. El tiempo corría y parecía que el resto del mundo nos había olvidado.